Chicos, buenos días, ¿cómo están? Les saluda el profesor Rafael. El día de hoy trabajaremos la actividad de la semana 32, día 3 del mes de noviembre, y el área que vamos a trabajar es el área de comunicación. Nuestro tema para hoy es escribimos sobre una actividad divertida y nuestra sesión es para estudiantes del segundo grado de primaria. Nuestra meta. Nuestra meta es la siguiente: escribir un texto para decir cómo es la actividad más divertida que te gusta hacer en tu tiempo libre. Nuestros materiales son nuestros cuadernos, hoja de reuso, lápiz, borrador y nuestros colores. Características o criterios para lograr esta meta. Planificar tu escritura considerando para qué y para quiénes vas a escribir. Escribir como la actividad más divertida que haces en tu tiempo libre. Utilizar las mayúsculas y el punto al finalizar las ideas que escribes. Revisar y mejorar tu escritura para que se entienda y comunique lo que quieres decir. Ahora te mostramos lo que escribió Lidia para decirnos cómo es la actividad más divertida que hace en su tiempo libre. Lee el texto, si necesitas apoyo, pídeselo a un familiar y lean juntas o juntos. Veamos el texto. Vemos que Lidia ha colocado un texto y lo ha dividido en 1, 2, 3, 4 párrafos. Además le ha colocado un título y le ha colocado una imagen. Bien, tú cuando también escribas tu texto, ten en cuenta cómo lo ha organizado Lidia. Bien, veamos. El título primero, mi actividad favorita. Mi nombre es Lidia y tengo 8 años. En mis tiempos libres me gusta hacer diferentes actividades como pintar, armar rompecabezas, preparar postres con mi abuela, entre otras. Mi actividad favorita es cultivar plantas con flores. Tengo diversas plantas con flores en casa como rosas, claveles, margaritas, pensamientos, geranios, dalias, entre otras. Algunas de mis plantas son pequeñas y otras son grandes, y sus flores son de diferentes colores. Todos los días por las tardes muevo mis plantas para que reciban un poco de sol mientras las riego y canto para ellas. Algunas veces las riego por la noche. Cuidar mis plantas es mi actividad favorita. Cada vez que florecen se ponen lindas y me hacen sentir feliz. Desde muy pequeña cultivo y cuido mis plantas. Disfruto mucho de esos momentos. Luego de leer el texto que escribió Lidia, cuéntale a un familiar de qué trató el texto. Sigue conversando respondiendo a las siguientes preguntas. Veamos. Aquí está el texto que acabamos de leer hace un momento. Y este es el bloque de preguntas. Aquí tenemos un bloque y luego veremos otro bloque más. La primera pregunta de este bloque es: ¿de qué trata el texto? Así es, el texto trata de Lidia, que es una niña de 8 años, que realiza diferentes actividades en su tiempo libre. ¿Qué actividades hace Lidia en su tiempo libre? Veamos. En su tiempo libre, Lidia lo que hace es pintar, armar rompecabezas, preparar postres con su abuela, entre otras. ¿Cuál es su actividad favorita? Su actividad favorita es cultivar plantas con flores. Como verás, acabo de subrayar las respuestas a las preguntas del texto, excepto la primera que la acabo de leer o te la acabo de explicar hace un momento. ¿Cuál es su actividad favorita? Bueno, lo acabamos de subrayar en esta parte. Dice que su actividad favorita es cultivar plantas con flores. ¿Cómo se siente? Esa parte lo leímos en una parte del texto y está justamente en el tercer párrafo. Veamos, ¿cómo se siente? Así es, ella se siente muy feliz. Además, disfruta de esos momentos en los cuales ella cuida y cultiva sus plantas. Bien, tú puedes también, con tus propias palabras, leer lo que acabamos de subrayar para que tú puedas contestar las preguntas. Recuerda que la primera pregunta la vas a contestar con la ayuda de un familiar porque tienes que analizar todo el texto, ¿no? ¿Qué plantas tiene? Eso lo vimos así es, en el segundo párrafo. Veamos. Tienes plantas como rosas, claveles, margaritas, pensamientos, geranios, dalias, entre otras. ¿Y qué es lo que hace Lidia con ellas? Así es. Esta parte de aquí ustedes lo van a leer y lo que entiendan justamente lo van a escribir como respuesta. Por ejemplo, decimos que ella todos los días por las tardes mueve sus plantas para que le dé un poco de sol mientras la riega y ella les canta. Y dice que también a veces las riega de noche.
Ahora te toca escribir acerca de cómo es la actividad más divertida que te gusta hacer en tu tiempo libre. Para ello planifica tu escritura. Escribe las respuestas a las preguntas en tu cuaderno o hoja de reuso. Si necesitas apoyo, pídesela a un familiar. Bien, aquí vamos a hacer nuestro planificador. Acá colocamos planifica lo que vas a escribir. Y aquí te presentamos un pequeño cuadro o esquema. Por ejemplo, la primera pregunta que vas a responder es ¿qué voy a escribir? ¿Para qué voy a escribir? ¿Y quiénes leerán mi texto? En este caso, cada vez que nosotros vayamos a escribir un texto, vamos a empezar siempre con este planificador. Recuerda que estas preguntas pueden variar o pueden agregar una más, pero normalmente van a encontrar estas tres preguntas. Muy bien, vamos a responder la primera pregunta que es ¿qué voy a escribir? Así es, lo que voy a escribir es un texto sobre mi actividad que más me gusta hacer en mi tiempo libre. Recuerda que vas a escribir un texto. Ahora, ¿para qué voy a escribir? Para compartir sobre la actividad que más me gusta hacer en mi tiempo libre. ¿Y quiénes van a leer tu escrito? Así es, lo van a leer mis familiares, mis amigas, mis amigos y mi profesora o profesor. Recuerda que estas respuestas que están aquí son las que te sugerimos para que tú lo puedas realizar. Y como dice acá, si necesitas apoyo, puedes pedírselo a un familiar. Con ayuda de un familiar, organizas tus primeras ideas para describir cómo es la actividad más divertida que haces en tu tiempo libre. Puedes ayudarte respondiendo las siguientes preguntas en tu cuaderno u hoja de reuso. Veamos, aquí tenemos las preguntas y esta es nuestra hoja de reuso. Aquí vemos en el primer bloque una sola pregunta, en el segundo encontramos tres y en este tercer bloque encontramos dos. Veamos cómo vamos a hacer para ir respondiendo cada uno de estos bloques. Por ejemplo, en el primer bloque tiene una pregunta y lo vamos a responder de la siguiente manera. ¿Qué actividad disfrutas hacer en tu tiempo libre? Y vamos a responderlo de esta forma. Soy Luis, tengo 8 años y me agrada jugar a las carreras con mis carritos de juguete. Bien, como vemos, miren, nuestra respuesta se ha convertido en un solo párrafo. Y empezamos con una mayúscula y terminamos en un punto. ¿Por qué? Porque esta corresponde a una idea o una respuesta a estas preguntas. Ahora veamos el bloque número 2. Aquí vemos que hay tres preguntas, por lo tanto, vamos a ver aquí tres ideas o tres respuestas. Esas tres respuestas se van a convertir en tres ideas que van a formar un nuevo párrafo. Veamos. Por ejemplo, ¿cómo es la actividad? Es un juego divertido que hago en mi tiempo libre. Aquí hemos respondido la primera pregunta y también se ha convertido en una idea. ¿Ven? Empezó con mayúscula y terminó en un punto. Y como seguimos en este bloque, dice ¿en qué momento del día la realizas? Lo realizo en las tardes después de hacer mis tareas. Aquí vemos que está la segunda respuesta y estamos aún en el segundo bloque. Y veamos que después del punto empezó con mayúscula y terminó justamente también en un punto. Ahora veamos la última pregunta. ¿Cada qué tiempo la haces? Lo hago 5 veces por semana. Y aquí tenemos la última respuesta que se convierte en la tercera idea. Como te habrás dado cuenta, estamos formando párrafos de acuerdo a cada bloque de preguntas. ¿Ves? Ahora veamos el tercer bloque que también va a ser nuestro tercer párrafo. Y en este caso tiene dos respuestas o tendrá dos ideas. Por ejemplo, la primera. ¿Qué usas para hacer esa actividad? Para jugar necesitamos unos lanzadores de carritos. Los carritos los lanzamos en el piso y vemos quién logra lanzarlos más lejos. Bien, hasta aquí vemos que hemos completado la primera pregunta que se convierte en la primera idea de este párrafo. Ahora veamos la última. ¿Con quién la realizas? Lo juego con mis hermanos. Y bien, hemos terminado otra idea. Como verás, cada idea empieza con mayúscula y termina en un punto. Empieza con mayúscula y termina en un punto. Y de esta manera es como se construyen los párrafos, ¿ves? Muy bien. Ahora continuemos. Ahora dice, escribe la primera versión de tu texto. En tu cuaderno o hoja de reuso, empleas tus primeras ideas, puedes guiarte del texto de Lidia, léelo las veces que sean necesarios. También nosotros vamos a emplear el texto que acabamos de escribir. Recuerda que ya lo hemos separado por párrafos, ¿no? Y nuestras respuestas pues ya están ordenadas de esa manera. Ahora con esas respuestas vamos a crear nuestra primera versión o nuestro primer borrador. Veamos. Soy Luis, tengo 8 años y me agrada jugar
a las carreras con mis carritos de juguetes. Bien, aquí hemos completado un párrafo. Ahora vamos con el segundo. Es un juego divertido que hago en mi tiempo libre. Lo realizo en las tardes después de hacer las tareas. Lo hago 5 veces por semana. ¿Ven? Ya tenemos nuestro segundo párrafo. Y ahora veamos el último. Para jugar necesitamos unos lanzadores de carritos. Los carritos los lanzamos en el piso y vemos quién logra lanzarlos más lejos. Lo juego con mis hermanos. Y de esta manera vemos que nuestro texto ya se convirtió en un texto, ¿no?, como el que escribió nuestra amiga Lidia, ¿no?, que tiene y está dividido en párrafos. En este caso tiene 3 párrafos. Pero vemos que aún le falta algo. ¿Qué le falta? Así es, le falta un título. Más adelante lo vamos a ver después de que revisemos lo que acabamos de escribir. Ahora revisa con ayuda de un familiar tu primer escrito. Emplea la siguiente ficha. Veamos. Esta es la ficha y estos son los criterios que debo considerar para saber si lo logré o aún me falta lograrlo en mi primer borrador que acabo de escribir. Consideré ideas sobre cómo es la actividad más divertida que realizo en mi tiempo libre. Así es. Hablamos de justamente que jugamos a los carritos de juguete, que es el juego que le gusta realizar a Luis. Hoy vemos que lo ha escrito en el primer párrafo y luego sigue escribiendo sobre esa misma actividad. ¿Usé adecuadamente las mayúsculas y el punto al final de las ideas? Veamos. En el primer párrafo empezamos con mayúscula y termina en un punto, y así terminamos la primera idea. Había solamente una idea en esa pregunta y por eso tenemos una sola idea en este párrafo. Bien, ahora vamos a ver en el segundo párrafo. Dice, empezaste con mayúscula y terminaste en un punto. Así es, aquí habían 3 ideas, ¿recuerdas? O 3 respuestas. Empezaste con mayúscula y terminaste en un punto. Aquí hay 3 ideas. 1, 2 y 3. Recuerda que el punto marca donde termina cada idea en un párrafo. Bien, ahora veamos en el último. Empieza con mayúscula y termina en un punto. Aquí está. Entonces aquí tenemos una idea. Y obviamente aquí empieza con mayúscula y también termina en un punto. Esta es otra idea, otra respuesta que dimos en un comienzo. Y así está construido nuestro texto. Entonces vemos que ya vamos logrando 2 criterios. El primero ya está, el segundo también. Y ahora veamos el tercero para saber si lo hemos logrado. Comuniqué con claridad mis ideas, se entiende lo que quiero comunicar. Para eso leamos el texto. Soy Luis, tengo 8 años y me agrada jugar a las carreras con mis carritos de juguete. Es una actividad divertida, lo realizo en las tardes después de hacer las tareas, lo hago 5 veces por semana. Para jugar necesitamos unos lanzadores de carritos, los carritos los lanzamos en el piso y vemos quién logra lanzarlos más lejos. Este juego lo hago con mis hermanos. Bien, vemos que no hay problema, está todo, se entiende con claridad, entonces puedo marcar aquí que también he logrado este tercer criterio. Bien, vamos a leer lo que nos comunica acá nuestro amiguito. Dice, si te falta algo o no se entiende alguna parte del texto, es momento de mejorarlo. Si necesitas apoyo, pídeselo a un familiar. Así es. Si vas a cambiar algo en el texto, o por ejemplo, nos hemos olvidado de colocar el título, ya en nuestra versión final lo vamos a hacer. Escribe la versión final de tu texto en tu cuaderno o hoja de uso. Ten en cuenta lo que debes mejorar. Puedes ayudarte del texto que escribió Lidia y el ejemplo que acabamos de ver hace un momento. Recuerda que ese ejemplo es el que estamos usando para explicar cada uno de los pasos que tienes que hacer para escribir tu texto. Veamos. Ahora sí, consigue una hoja en blanco, decórala bonito y vas a empezar así. Vas a empezar primero por colocarle el título a tu texto. Por ejemplo, mi actividad favorita. Y luego vas a escribir justamente en párrafos tu texto que acabas de escribir. Aquí vas a anotar el primer párrafo, luego el segundo y finalmente el tercer párrafo. Y al igual que Lidia, acompaña tu texto con una imagen para que se entienda o se visualice mejor lo que acabas de escribir. Ahora recuerda para quienes escribiste tu texto, compártelo con ayuda de un familiar. Recuerda compartir tu texto con tus amigos, amigas, maestra o maestro, ¿no?, ya sea por cualquier medio de comunicación, ¿no?, ya sea por el WhatsApp de tu maestro o de tus amigos y amigas. Bien chicos,
esta es ya nuestra versión final de nuestro texto. Debe quedar más o menos de esta manera, ordenado, para poder hacer tu presentación. Recuerda guardar este texto porque el día viernes lo vamos a emplear en nuestra galería viva. Bien chicos, hemos llegado a la parte final de la clase de hoy. Es momento de evaluar tus aprendizajes con el apoyo de un familiar y señalar tus respuestas con visto bueno según corresponda. Veamos, características o criterios de mi escritura. Planifiqué mi escritura considerando para qué y para quiénes escribir. Escribí cómo es la actividad más divertida que hago en mi tiempo libre. Utilicé las mayúsculas y el punto al finalizar las ideas. Revisé con ayuda de un familiar las ideas escritas para que se entiendan y transmitan lo que quiero decir. Si lo logré, marcaré la primera columna y según estoy intentando la segunda. Y si necesitamos apoyo, la última columna. No olvides ser sincero o sincera al momento de colocar tus respuestas o tus marcas de tus logros, ya que así tus padres o tus familiares podrán apoyarte si aún necesitas que te ayuden a mejorar en algunos criterios que aún te falten. Bien chicos, esto ha sido todo por hoy. No olviden de suscribirse e invitar a sus amiguitos para que también lo hagan y disfruten con ustedes estas clases de Aprendo en Casa. Cuídense mucho, saludos por casa y nos vemos el día de mañana.